Bien, qué lindo canto. Cristo es mi refugio. Cristo, el Señor, es nuestra roca de refugio y a la cual, dice el salmista, podemos acudir continuamente. Pastor, antes de que usted ingresara acá, nosotros ya habíamos anunciado de que iba a ser la conversación. Ya. Y tengo dos mensajitos acá que pueden servirnos como para introducirnos ya de lleno a la conversación. Ah, ya, perfecto. Dice, súper importante el tema a tratar hoy. Yo desde que pongo un pie bajo la cama comienza mi lucha conmigo misma. Me agota el cuerpo y el espíritu. Oro con desesperación. Es como que mi cuerpo quisiera siempre lo contrario a lo que lo divino quiere. Y estoy cansada de luchar diariamente y durante el día, dice, contra mí misma para hacer lo correcto. ¿Ah? Y llegó otro por acá que dice, el tema es muy interesante, me pasa eso de creer que mi mente no va a soportar. Es que vivir en este mundo, dice, oír tantas maldades y uno obligadamente tiene que salir de este entorno de oración, de estar alabando a Dios y convivir con esta sociedad. Muchas veces me siento superada y ya de regreso al trabajo vengo llorando. Me arrodillo al llegar a casa y puedo hablar con Papá Dios. Dice, Él calma mis miedos y me da consuelo. Estaré escuchando sobre cómo enfrentar estas cosas. Muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. Como recién hablábamos en lo íntimo, somos más los que sufrimos este tipo de dificultades. Y yo creo que en realidad todos lo experimentamos de una u otra forma. Claro. Bill Graham, el famoso predicador, decía de que las batallas íntimas que el creyente vive no son nada comparable con los fragores de la guerra misma que el mundo ha vivido a lo largo de su existencia. Él dice de que todo creyente que trata de vivir sinceramente la vida en Cristo va a experimentar zozobras no menores y que si carece de entendimiento, las zozobras van a aumentar de intensidad, porque la desorientación se produce a partir del nivel de perplejidad que uno experimenta, como lo que me ocurrió a mí originalmente, que no sabía qué es lo que me estaba pasando. Le pregunté, digamos, al pastor, él trató de ayudarme, oró por mí, que es algo siempre positivo, ¿cierto? Pero si uno no tiene una premisa fundamental para tratar de entender lo que está experimentando, porque generalmente estas cosas son el fruto de episodios. ¿Ya? O sea, ¿de episodios pasados? Episodios que pueden estar relacionados con nuestra experiencia de pasado o que pueden estar o se han detonado a partir de lo que han sido los meses previos, las circunstancias previas, la acumulación de pequeñas batallas, ¿cierto? La acumulación de pequeños hechos que van poco a poco como coartándonos interiormente. Como alguien decía, que nos van cansando y que llega un momento en que la capacidad de estrés que hemos soportado ha sido tan intenso que se produce ese pérdida de equilibrio, ¿cierto? Y que surge a partir de un pensamiento que puede ser un pensamiento común y corriente que a lo mejor lo hemos tenido muchas veces. Por ejemplo, Elías, cuando supo que la reina le andaba buscando para matar, cayó en un estado depresivo. Pero en realidad la reina siempre la había andado buscando. O sea, él sabía que la reina era una enemiga vital que tenía dentro de su ministerio, como también el rey y todo lo que era la estructura política, religiosa del pueblo en ese momento. Entonces, ¿por qué cae en ese estado de depresión Elías en el que se vio involucrado? Porque ya había vivido, recordemos que había estado, por ejemplo, luchando contra todos los sacerdotes. Una verdadera batalla de fe ahí, pero pues. Tremenda. Sí. Esa es una metáfora, ¿cierto? De lo que puede ser nuestras propias experiencias, nuestros propios episodios que son a veces duros, complejos, que pueden estar relacionados con episodios muy objetivos. De pronto podemos estar cansados, se enferma nuestra esposa, los niños están viviendo el episodio propio de tener a su mamá enferma, el trabajo genera tensión. Es un agotamiento mental. Claro, en otras palabras, ¿cierto? Entonces ahí la posibilidad de quebrantamiento. Recordemos que Jesús, luego de enseñar el sermón del monte, él dijo que van a venir los ríos
y van a soplar los vientos. Esa es una metáfora de lo que significan periodos de quebrantamiento, periodos difíciles, periodos complejos donde si no tenemos claro lo que la Biblia dice, se hacen mucho más difíciles. Es. Por ejemplo, Pablo escribiéndole a la iglesia de Gálatas. ¿Pablo? Sí. ¿Gálatas cuánto, pastor? Gálatas capítulo 5. Ya. Versículo 16 en adelante. Habla acerca de lo que es la vida en el espíritu versus la vida en la carne, ¿cierto? Sí. Esta palabra que aparece tan espiritual, es muy espiritual por supuesto, pero está relacionada con estas batallas que estamos hablando. Dice Pablo, voy a leer una versión popular, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Esto es muy importante. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Claro. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley, ¿cierto? La ley de Moisés menciona Pablo aquí a la iglesia de Gálatas. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y está hablando a los hermanos, ¿ah? Absolutamente. No le está hablando de afuera. Está hablando de lo que puede ocurrir, así es, ¿cierto? Como tentación en la vida de un creyente. Permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. En realidad, el consejo de Pablo sobre la vida en el Espíritu no termina ahí. Los próximos versículos, yo diría que los próximos 10 versículos del capítulo 6 también están relacionados con una serie de conductas asociadas a lo que es andar en el Espíritu. Ahora, la mayoría de las personas cuando entran en crisis, la crisis se produce por el hecho de desconocer cuáles son, ¿cierto?, las fortalezas que nosotros tenemos. Y Dios no nos ha dejado solos. Por ejemplo, cuando Jesús está por ir a la cruz, trata de hacerle ver a los discípulos que no deben turbarse, no deben preocuparse, no deben entrar en un estado, ¿cierto?, de aflicción, ¿cierto?, de zozobra, de inseguridad por la circunstancia. Y la razón del por qué no deben estar así es porque Él se va, pero viene alguien a ellos, ¿cierto? Y el que viene es el Espíritu Santo. Él viene como el paracleto, ¿cierto? Como el abogado que se legitima a partir de la presencia de Él en nosotros, en nuestro corazón. Él viene para otorgarnos la clase de seguridad que nosotros no podemos proveer. O sea, entendamos, el Espíritu Santo viene a hacer la obra. Amén. El Espíritu Santo viene a dar la batalla. Así es. El Espíritu Santo es quien realmente nos puede mantener en un estado adecuado frente a este tipo de circunstancias. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso mío, ¿por qué viví lo que viví? Yo creo que el Espíritu de Dios me estaba llevando
a un periodo de superación espiritual. Y las superaciones o las reposiciones en el ámbito espiritual se van produciendo a través de batallas. ¿Cierto? O sea, cuando el Señor seguramente quiere, no seguramente, sino que cuando Él quiere capacitar, es que hay que pasar. Dios tenía la posibilidad de haber llevado a Israel directo a Canaán, ¿cierto? Correcto. Pero ¿qué es lo que hizo? Los llevó por el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía una serie de conductas propias de Egipto, claro, que había cultivado a través de los años, ¿cierto? Tenían el síndrome de Egipto en su interior. Y esas se revelaron ¿cómo? A través de una serie de circunstancias que ocurrieron en el desierto. El desierto fue la escuela mediante la cual Dios fue adiestrando al pueblo de Israel una nueva generación de personas. Porque los que habían estado en Egipto estaban lamentablemente completamente vulnerables al hecho de actuar como actuaría un egipcio en medio de la dificultad, en medio del problema. Y eso equivale a decir, estaban listos para andar en la carne todos los días de su vida, como habían andado siempre en la carne. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hizo? Fue fortalecerles en medio de la crisis, pero la dificultad permanecía en ellos. Pronto surgió una nueva situación y el pueblo de Israel nuevamente estaba ahí en el taco, ¿cierto? Sí. Estaban detenidos, ¿cierto? No avanzaban y estaban con la misma clase de actitud mental, emocional que habían tenido siempre. O sea, su mentalidad de esclavo todavía continuaba. Esto es muy potente por el hecho de que si no hay una renovación en la mente, ¿cierto? Así es. La mentalidad de esclavo al pecado permanece en nosotros. Y vamos a terminar pecando como lo hicimos siempre. Esto es muy potente porque Pablo le dice a la iglesia de Roma, ¿cierto?, que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y que no nos debemos dejar sobrellevar por la conducta filosófica que el mundo posee, ¿cierto? Claramente. Ahora, la tentación del pueblo, la tentación de la gente, la tentación del creyente es vivir como se vivió en el pasado. Y yo creo que todos nosotros los cristianos, de una u otra forma, sentimos esa zozobra. De querer vivir un poco unas canitas al aire, como a veces en broma dicen algunos creyentes. En otras palabras, la dimensión carne y su espacio en nuestro interior es potente. Sí. Y si nos descuidamos, si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, podemos caer en cualquiera de estas conductas que Pablo le señala a la iglesia de Gálatas y que son conductas potentes y que fueron episodios muy propios de nosotros y que cuando en Cristo experimentamos el retroceso, el volver a estar en la posición que teníamos es una lucha no menor. Bueno, y ahí es donde aparecen también, pastor, precisamente por el hecho de haber tenido esta vuelta atrás, después volver se hace tan difícil porque entonces la palabra como que no actúa como debiera. Y es así como hay hermanos que muchas veces, hermanos y hermanas que han pasado esta situación y dicen, anduve en Egipto. Claro. Estuve unos años en Egipto y es como que después no se sienten seguros de quiénes son. Evidentemente, como que se perdió el haber estado en Egipto le dejó sus huellas. Ahora, lo que ocurre muchas veces es que las personas están en Egipto y ni siquiera se colocan en luz. ¿Y qué es lo que significa colocarse en luz? Yo sé que esto puede ser para algunos perturbador, pero yo creo necesario para la sanidad de lo que son episodios complejos que nos toca vivir. Yo creo que es siempre saludable para el quehacer interior nuestro, la higiene de nuestra alma, de nuestro espíritu. Yo sé que el alma es algo de lo que vamos a hablar un par de minutos más, ¿ya? Pero el alma, cuando uno vive ciertos episodios, yo creo que es bueno hablar con un pastor, contar lo que ha ocurrido, contar lo que ha pasado, y que luego ese pastor pueda colaborar con nosotros, sobrellevándonos en oración y orando por nosotros en ese momento para otorgar convicción, ¿cierto?, a la oración íntima que nosotros podemos hacer, a veces en el plano individual, pero que no nos deja tranquilo.
¿cierto? Entonces, el tener un pastor al cual le revelamos hechos o los episodios que significaron estar en Egipto, porque, por ejemplo, si yo me he visto involucrado en inmoralidad sexual, ¿cierto? En impureza semejante, en pasiones sensuales, en idolatría y las cosas que Pablo menciona, ¿no creen ustedes que son hechos complejos, hechos difíciles, que requieren de pronto ser compartidos con alguien que espiritualmente tenga mayor autoridad que nosotros mismos? A mí me parece... Pero y ahí es donde se requiere sí mucha, a ver cómo decirlo, confianza, pero también cierta humildad para reconocer que yo tengo que ir donde alguien que pueda, que, como dijo, que vaya un poquito más adelante, o sea, que haya a lo mejor pasado incluso por estas instancias. Lo que pasa es que este tipo de pecados muchas veces provocan verdaderas enfermedades espirituales. Que pueden repetirse. Claro. Episodios. De hecho, uno a veces se encuentra con creyentes que se involucran una y otra vez en un determinado pecado, ¿cierto? Y que por más que tratan de romper esa atadura, el pecado sigue reiterándose. Y la razón del por qué el pecado se sigue reiterando es porque la persona no ha abierto esa sala. No ha puesto en luz ese hecho. Recordemos lo que Santiago dice, que hay personas que se enferman. Literalmente, ¿cierto? Y Santiago, ¿qué es lo que aconseja? Aconseja, ¿cierto? No sé si será lo que tengo aquí yo. Puede ser. Confesaos. Sí, exactamente. Vuestras ofensas unos a otros. Perfecto. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero a veces eso lo vemos en el contexto físico. O sea, me refiero de que es que tengo esta situación de enfermedad, entonces voy a ir para... Pero a veces, tal como usted dice, es una enfermedad del alma que se transmite a los... Puede seguir, por favor. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya, ¿y qué más? A ver, aquí tengo el puro versículo aquí nomás. Ah, ya, ok. Sí, lo busqué ahí en la concordancia. Santiago 15, ese es el 16. Santiago 5. 5:15 al 16. Sí. Y después dice, Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos. Está bien, está ahí. Pero mira, voy a leer de nuevo a partir del 14. Ya. Dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Correcto. ¿Para qué? Para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, sí. Ahí está el versículo que buscábamos, ¿cierto? El versículo 15. Sí. Y si ha cometido pecados, ¿qué es lo que ocurrirá? Le serán perdonados, ¿cierto? O sea, y después dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. O sea, hay conductas en nosotros que pueden desviarnos de la ruta establecida por el Señor y se convierten en auténticas ataduras que nos conducen a episodios de enfermedad. Porque además actúa mucho ahí el adversario de nuestras almas, en querer mantener eso oculto. Es que yo creo que nosotros tenemos que recordar de que genéticamente la raza humana está enferma. Esto es algo que se nos acostumbramos a olvidar, ¿cierto? Pero debemos recordar de que desde el punto de vista psicológico, todos nosotros sufrimos alguna clase de dificultad, alguna clase de zozobra en el campo de la mente. La cuestión de fondo en este asunto es el nivel de gravedad con que la enfermedad puede afectarnos. O sea, hay más creyentes sufriendo y muchas veces experimentando episodios de depresión que están relacionados con episodios que las personas han vivido, ¿cierto? Sí. Y muchas veces estas depresiones pueden convertirse en un elemento permanente en la vida de este creyente, mientras no coloca ese episodio adecuadamente en las manos de quien le puede dar la respuesta requerida. Ahora, ¿cómo a ver, esta pregunta es al pastor, al pastor que tenemos acá con nosotros y compartiendo estos temas.
Especialmente cuando se trata de estos pecados que tienen que ver con inmoralidad sexual, como lo llama la Escritura, y que siempre cuando el apóstol Pablo, yo me he dado cuenta de eso, que hace un listado de situaciones, siempre el pecado sexual lo pone como en primer lugar. Uh-huh. No es que sea más grande o no, yo creo que es por las consecuencias que acarrea, ¿verdad? Sin duda. Entonces, ¿cómo es que se acerca un creyente, un hermano en la congregación? ¿Cómo hace para acercarse al pastor ir? ¿Qué fuerzas tiene que tomar o qué para puede gatillar para que haga eso? Porque cuesta. Sí, obviamente, cuesta. Obviamente. Ahora dice confesar. Nosotros traemos como de esto de antes, ¿no? Sí, ir a confesarme forma con parte del ideario religioso. Correcto. Entonces, ¿cómo tomo yo esta confesión que tengo que hacer si se la voy a ir a hacer a un hombre? Yo sé que vincularnos de pronto con personas con las cuales no hemos tenido mayor nivel de comunicación resulta un episodio difícil, ¿cierto? Y sobre todo cuando tenemos que compartir algo que nos resulta particularmente doloroso. Claro. Porque el confesar estos hechos que implican dolor no y resulta vergüenza, fácil. Claro, porque puede ser que el ámbito de la atadura sea muy compleja y de hecho de pronto nosotros los pastores experimentamos situaciones con la gente con la que dialogamos muy complejas. Yo creo que debo reconocer de que hay lugares donde puede ser más complejo la lejanía con el pastor, sobre todo las mega iglesias. ¿Cierto? Las mega iglesias, los pastores se ven de lejos porque son muy grandes, ¿cierto? Y si esas mega iglesias no tienen estructuras de discipulado, claro, de formación, la pérdida de intimidad con aquellos líderes pasa a ser algo muy complejo y difícil. Así es. Entonces, en aquellas circunstancias yo creo que debemos orar para que el Señor nos coloque a alguien adecuado espiritualmente. Amén. Pero hay que tener mucho cuidado en relación a esto, ¿cierto? Que pueda orientarnos y ayudarnos para desatar aquel hecho que puede estar gravitando en nuestro interior. Buena palabra esa, desatar. Sí, porque estamos atados a un episodio. O sea, yo no estoy diciendo de que los creyentes podemos ser atados por Satanás. No estoy diciendo eso, pero sí podemos atarnos a la dificultad que nos aflige. Claro. Emocionalmente podemos atarnos nosotros mismos. Nosotros nos enredamos y ahí nos quedamos. Pero debemos hacer todo lo posible. Si cuando nosotros sufrimos una enfermedad física, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al médico, ¿cierto? ¿Y vamos para qué? Para que éste nos dé una respuesta a la enfermedad que nosotros estamos experimentando. Y no nos quedamos ahí, sino que nos tomamos los medicamentos, ¿cierto? Porque sabemos que esos medicamentos nos van a hacer bien. En el ámbito espiritual tenemos que entender de que estas ataduras son enfermedades tan objetivas como las físicas. Tan objetivas como la física, y que si no recurrimos a la persona adecuada, esta situación va a seguir gravitando en nuestro interior y va a seguir generando episodios que muchas veces pueden ser la derrota final nuestra. Es muy interesante cómo obró, por ejemplo, el Señor a través de Elías, cómo le condujo, ¿cierto?, en medio de su atadura, en medio de su depresión. ¿Qué es lo que hizo el Señor con Elías? Lo sacó, ¿cierto?, de la acción ministerial, sí, lo hizo dormir mucho, ¿cierto?, la terapia del sueño. Ajá. Luego de eso lo sobrealimentó, algo que necesita la persona que ha estado viviendo episodios complejos. ¿Por qué? Porque generalmente descuidamos la alimentación. Entonces, al descuidar la alimentación, perdemos calorías y nos hacemos más vulnerables a distintos episodios de enfermedad. Entonces el Espíritu de Dios sobrealimentó a Elías y lo siguió haciendo descansar, y luego de eso lo hizo caminar. Y lo hizo caminar, en realidad no era tanto lo que caminaba diariamente, para lo que era capaz Elías. Era algo muy común en la caminata diaria, y que fue un episodio de 40 días. En el ámbito espiritual, en el Antiguo Testamento, estos 40 días tienen que ver con episodios, ¿cierto?, de restauración, sí, de renovación, episodios particulares que a uno le toca vivir, ¿cierto?, en nuestra vida, y que requieren vivirse en
en cotas de tiempo particular, ¿cierto? Eso. Hasta que alcancemos la renovación. Eso es. Porque muchas veces nosotros nos sentimos un poquito bien y ya volvemos al trajín, al traqueteo, al movimiento, y volvemos a vernos involucrados en el estado de estrés, de dificultad. ¿Por qué? Porque no hemos descansado lo suficiente. No se provocó el O sea, el Señor no nos dio el alta. No, exactamente. Salimos nosotros. No la dimos por la nuestra. Eso. Por las nuestras. La hiperactividad es otra de las cosas que yo creo que Pablo le quedó de decir a la iglesia de Gálatas y no la mencionó, ¿cierto? Es lo que vemos hoy día, es lo que tenemos hoy. Es un pecado propio de la generación 2.0. Sí. ¿Cierto? Somos hiperactivos y creemos que la hiperactividad es buena porque nos justificamos en el hacer. Claro, ¿cierto? claro. No podemos estar quietos. Más productivo. En mi primera crisis que yo viví, en ese episodio de los 4 o 5 años en Cristo, yo me recuerdo que una de las palabras que Dios me reveló fue: estás quieto, Juan Carlos, párate. ¿Por qué? Porque yo estaba en un estado así de hiperacción. Claro. Yo buscaba una respuesta necesaria para poder salir de mi aflicción. Y en realidad lo que yo necesitaba era pararme y dejar que Dios actuara. Pero es que hemos aprendido a través de la vida que nosotros somos los que vamos a hacer las cosas, ¿cierto? Nosotros somos los que vamos a solucionar los problemas. Y a veces hemos sido criados en hogares donde nuestros papás se preocuparon de posicionar esa filosofía del quehacer, porque el quehacer se fundamenta. Claro, ¿cierto? El quehacer te hace un individuo sano, el quehacer le da honor a tu nombre, el quehacer. Y llegamos a Cristo con esa filosofía. Y la fundimos rápidamente en nuestro episodio cristiano y nos comenzamos a destacar y nos damos cuenta que nos da, digamos, en Cristo posición, que nos da en el ámbito religioso nombre. Y ¿se han dado cuenta que eso ocurre? Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? La escuela del Señor no tiene nada que ver con la religión de nuestra iglesia, muchas veces. La escuela del Señor es distinta. Así es. Y en esa escuela está muchas veces el pararnos y dejar que Él obre. Que Él obre. Porque se trata de Él en nosotros. Estad quieto y ved que yo soy el Señor. Claro, es permitirle a Él obrar en nuestro interior. Entonces, yo creo que en la confesión estamos permitiendo de que Él obre. Nos está sacando de esa posición de egocentrismo. Porque a veces esa respuesta narcisista en Cristo, ¿cierto? Es curioso decir esa respuesta narcisista en Cristo. ¿Qué tiene que ver el ego con la vida en Cristo? Mucho. Lamentablemente tenemos que decir de que somos una especie rara que está intensamente enferma por dentro. Enferma de egocentrismo. Enferma de la actuación de nuestro yo. ¿Por qué? Porque no le hemos dejado ahí en la cruz, como debiese ser. Entonces, a causa de eso, el yo no nos va a llevar a Cristo. El yo no nos va a llevar al fruto del Espíritu. El yo nos va a llevar absolutamente a la clase de pecados que Pablo le menciona a la iglesia de Gálatas, o que Pablo menciona a la iglesia de los Efesos, o que Pablo menciona a la iglesia de Colosas. ¿Me entiende? Es decir, o conflictos que él mismo hablaba, porque, por ejemplo, recordemos que cuando escribe a los romanos, él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. O sea, él mismo tenía esa propia lucha. Es que Pablo se coloca en luz siempre, una y otra vez. Pablo no tenía problema de mostrarse lo vulnerable que era. Él no estaba corriendo. Y eso es lo que menos queremos hacer nosotros. Claro, presentarnos vulnerables. Es que nosotros tenemos una carrera, ¿cierto?, de impecabilidad. Nosotros queremos el testimonio. Exactamente, claro, el famoso testimonio, ¿cierto? Creyendo que esa impecabilidad nos va a posicionar delante del Señor, nos va a permitir sentarnos en la primera corrida en el cielo mismo, y nos olvidamos que en realidad nosotros tenemos impecabilidad en el nuevo hombre. Pero en el antiguo hombre nunca vamos a tener impecabilidad. Esta es una
Mala noticia quizás para los que están tratando de ser impecables en esta mañana. Nuestra alma no va a ser restaurada como nosotros quisiéramos que fuese restaurada. Y va a estar revelando una y otra vez lo que es inherentemente. ¿Cierto? Nosotros somos hijos de Adán. Y eso significa de que genéticamente, de una u otra manera, el ser hijo de Adán se va a manifestar, va a fluir en nuestro quehacer. De ahí el hecho de recordar lo que Juan dice, de que debemos andar en luz, porque es necesario, porque el andar en luz va a evitar que el pecado se estacione en nosotros, y que si hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo eso le iba para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso le iba a decir, pastor, porque más de alguien pudiera estar pensando eso. Bueno, no, pero este no es una invitación al pecado. No, me refiero yo de que alguien diga, pero si es suficiente con que yo confiese al Señor lo que he hecho. Es suficiente. ¿Por qué tendría que ir a conversar con alguien, en este caso un pastor, para decirle lo que yo... Si le resulta suficiente a la persona, que se mantenga en esa posición, si le resulta suficiente. Pero si volvemos a la clase de pecado que Pablo está mencionando, yo diría de que puede ser complejo, ¿ya? Y esto requiere una conversación más en detalle sobre determinadas áreas específicas en las que nos podemos hacer muy, muy vulnerables, por lo que hemos llegado a vivir. O sea, es imposible con una mano, ¿cierto?, evitar los rayos de sol, ¿cierto? Y hay episodios que nosotros hemos vivido que han sido complejos y frente a los cuales nos podemos hacer más que vulnerables por a veces no tratar esta cosa y ponerla en luz, estos detalles que pueden estar gravitando nosotros y que no nos dejan tranquilos. Y va a ser sin duda esa batalla constante que se va a llevar a cabo, y la batalla está ahí en la mente, entre lo que dice la palabra del Señor, entre lo que Dios nos dice y lo que muchas veces el enemigo está diciendo, porque a veces cuando se está con esa situación, y aquí más de alguien lo está relatando, yo quiero orar, pero vienen los pensamientos de parte del enemigo y ¿quién eres tú para estar orando? Claro, es que si estamos viviendo ese tipo de episodio, esa es una clara revelación, ¿cierto?, de que no hay sanidad. Claro. Porque la sanidad genuina va a permitir de que aquello que ha estado merodeando en nuestro interior una y otra vez, andando en las habitaciones de nuestra alma, va a perder todo su potencial. Va a ir poco a poco saliendo nosotros. No es que nos olvidemos completamente, porque nuestra mente no tiene esa capacidad, ¿cierto?, de olvidar completamente. No. Pero sí el hecho en sí pierde gravitación. Pierde gravitación. Claro. Y llega un momento en que podemos recordarnos eventualmente de lo que pasó. ¿Por qué? Porque eso ya quedó en la cruz. Claro. Quedó guardado en la cruz, y la sangre vino e hizo su efecto de sanidad, de restauración, de rehabilitación. Estamos lavados, estamos limpios. Entonces, la locura que el pecado puede producir ya no es una amenaza. Porque en realidad muchas veces estas cosas gravitan de tal forma que muchas veces nos sentimos en estado de zozobra. Por eso empleo la palabra zozobra. Porque hay situaciones que realmente hemos vivido como personas. Porque todos nosotros de una u otra forma hemos tenido episodios. Y a mí me encanta Pablo como líder, porque él nunca trató de ocultar lo que él fue en el pasado. Y él caminó a lo largo de sus días ministerialmente, recordando una y otra vez lo que él había sido. Sí. No se aburguesó nunca como creyente. Buena palabra esa. ¿Cierto? Sino que mantuvo una clara visión de dónde era que el Señor lo había sacado. Así es. Y es bueno de pronto recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Dónde fuimos vulnerables. Y a veces, por ejemplo, en los círculos íntimos, es bueno mostrar nuestra vulnerabilidad como pastores, como líderes, para hacerles bien a la gente que está alrededor nuestro,
para que vean de que también hemos sido torpedeados por el pecado, también de pronto nos hemos hecho vulnerables por el pecado, pero hemos encontrado en Cristo, ¿cierto?, el modelo de rehabilitación, Amén, de restauración, de renovación, de sanidad, y una manera a través de la cual podemos tener una mente en mejor estado, una mente con mejor salud. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo en forma adecuada nuestra vida como creyente. Yo sé que en los tiempos actuales la institucionalidad de la Iglesia vive un periodo muy complejo, a partir de lo que ocurre en otras organizaciones religiosas, ¿cierto? Esta desvinculación de la gente con el aparataje o la estructura misma de la institución se está convirtiendo en un hecho tangencial que está afectando a todas las iglesias. Y esto significa que los niveles de intimidad se hacen más difíciles. Pero nosotros los creyentes no debemos perder nuestra confianza con quienes son nuestros pastores, con quienes son las personas que están liderándonos, porque nos bendicen en medio de las dificultades. Es que en eso mismo, perdón, pastor, yo creo que en eso también está consistiendo el trabajo del enemigo, ¿no? En que las personas ya no confíen. Sí, absolutamente. Está queriendo echar abajo todo eso. Y por lo tanto también, claro, a nivel cristiano, evangélico, también de pronto se da eso de que no confiamos porque supimos tal cosa o nos contaron tal cosa, entonces ¿para qué seguir? ¿O para qué voy a ir a buscar ayuda? Yo creo que el buscar ayuda es siempre necesario a partir del nivel de enfermedad que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque no hay peor enfermo que aquel que no quiere ver su enfermedad. Claro. ¿Cierto? Y no hay mayor posibilidad a entrar en una crisis permanente en el plano, a hacernos vulnerables mentalmente. Si no atendemos lo que puede estar ocurriendo en nosotros. El pecado es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Mire, le leo un mensajito. Dice, me siento muy identificada con el tema y muchas veces he querido pedir oración a la congregación donde participo. Yo fumo y no puedo dejar este vicio. ¿Cómo puede andar una persona así? Tranquila, libre, contenta. ¿Cómo puede una persona, un creyente, con el gozo del Señor, si está viviendo tal nivel de conflicto? Me gustaría resucitar a Spurgeon y decir que converse con él, ¿ya? Voy a guardar hasta ahí nomás la historia de Spurgeon. Ya, el punto es que yo creo que en realidad somos, en el ámbito religioso, nosotros somos complejos, ¿eh? Por el hecho de que situaciones que para mí son casi líricas en lo que es la lucha del espíritu y la carne. Para mí el cigarrillo, no le voy a quitar el valor y la importancia que tiene, pero al lado de los episodios y los dramáticos conflictos que nosotros podemos tener con nuestra alma, me parece algo nimio, ¿me entiende? Insignificante. Pero le hacemos a veces en el territorio de la iglesia un pecado tan gravitacional que las personas ni siquiera se atreven a contar la dificultad que tienen con el cigarro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, para mí el cigarro, al lado de lo que significa, qué sé yo, tener conflictos de orden moral, con tener conflictos de orden casi delictual, porque a veces en la forma en que administramos nuestras finanzas, en la forma en que... O sea, lo que quiero decir que hay pecados que son mucho más complejos que claro, porque la persona, yo creo que una rápida forma de poder quitarnos el peso del cigarro es mirándolo en menos. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que cae el pecado por su propio peso. Sí. O sea, para mí el cigarrillo cae de manera natural cuando nosotros lo dejamos de mirar delirantemente. Y va a tener protagonismo en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, mientras nosotros lo subvaloremos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. O sea, al lado de otros pecados como los que hemos mencionado en esta mañana, para mí eso es irrelevante. Y por favor, no me malinterpreten. No estoy invitando a la gente a fumar. Correcto, porque hoy día tenemos una serie de elementos, ¿cierto?, de orden científico que nos demuestran cuán dañino es el cigarrillo, ¿cierto?
pero no puede ser la religión, ¿cierto?, la encargada de hacer creer que vamos a perder el reino por una cosa como esa. Es una atadura que debe ser tratada con el pastor y debe ser conversada, debe ser analizada. Un apoyo constante. Y debe haber, una oración permanente y esa cosa va a caer rápido. No es un problema ese. Al lado de lo que son los verdaderos problemas que un creyente puede vivir. ¿Le leo otro? Sí, por favor. Dice, pastor, cuando yo no era cristiana, me hizo un aborto. Pero cuando vine a Dios sé que Él me perdonó, pero no he podido tener hijos. Y una hija se murió antes de nacer. Y siento en mis pensamientos que Dios me está castigando y no me deja tener hijos. Luego de muchos años yo fui infiel a mi esposo, lo confesé a Dios y a él lo que hice, y Dios y mi esposo me perdonaron. Desde allí a veces viene a mi mente un pensamiento de aflicción que me dicen que yo no voy a obtener bendición por haber pecado. Y a veces siento que me quiero desesperar. Muchas veces siento que Dios no me escucha. Y me entra una desesperación terrible de que no voy a entrar en el cielo. ¿Qué hago? ¿Qué más tengo que hacer? Esta es una confesión. Ahora estamos entrando a comprender lo que quería decir con respecto al cigarrillo. Correcto. Este es un problema mucho más complejo, ¿cierto? Y yo creo que lo importante de esta persona es que esta persona oriente su vida a la luz de la palabra. Debe entender de que aún el aborto y las implicaciones que trae consigo, aún el aborto cae dentro de la cruz. Aleluya, sí. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos limpia de ese hecho. Y la sangre de Cristo tiene un efecto curativo, sanador. Pero si la mente no es restaurada, vamos a seguir bloqueando el impacto de la sangre de Jesucristo porque no estamos creyendo. Es que eso le iba a decir, ¿por qué me detuve en decir la palabra siento? De pronto todo es que si lo siento o no lo siento. Sí. Entonces, si no siento que Dios me perdonó, no creo a la palabra que dice, tal como usted lo acaba de decir, que todo pecado fue llevado ahí, a la cruz. Sí. Y si yo creo esa palabra, no se trata de sentirlo o no. Porque en eso del sentimiento, las emociones van a andar. Claro, por ejemplo, en esa crisis, la primera que yo tuve, creo que el Señor me estaba llevando a un estado de posicionamiento por sobre mis sentimientos. Correcto. Yo creo que el gran fruto de esa crisis que me tocó vivir en ese episodio de tiempo, que fue bastante largo, pero el Señor estaba tratando conmigo para que dejase de ser un hombre guiado por mis emociones, por mis sentimientos, y que me apoyase en ellos y que comenzase a apoyarme en la palabra. Amén. ¿Ya? Sí. Entonces, en el caso de nuestra hermana que acaba de escribir, y agradecemos, ¿cierto?, el testimonio de ella, lo que debemos decir es que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:8. ¿Cierto? Sí, amén. Nosotros nacemos como personas y ya Cristo hizo la obra por nosotros. Que estamos naciendo y entrando en este mundo. Nosotros crecemos, nos desarrollamos y alcanzamos nuestro nivel de comprensión como personas y descubrimos que ya Cristo había hecho eso ¿a cuántos cientos de años atrás? Él había muerto ya por nosotros, pecadores, ¿cierto? Para justificarnos por medio de su obra en la cruz. Amén. Y para Él tomar el costo de nuestro pecado. En este caso, nuestra hermana y ese problema del aborto y todo lo que ha generado en su mente. Lo que quizás podríamos decir es que probablemente ella no ha podido quedar embarazada. Hay alternativas. Uno, que físicamente se haya, digamos, a través del aborto, ¿cierto? Claro, se haya afectado su organismo y como resultado de eso hay algo que está dañado. Y eso es una respuesta, ¿cierto?, que tiene que darle el médico adecuado. Ese puede ser un hecho. Pero Dios nos sigue
nos se olvida, dice que enredado se olvida de en nuestro pecados. pasado y, oye, mira, tú hiciste esto, por lo tanto yo estoy, pensando si es conveniente o no conveniente que tú ingreses acá al reino de los cielos. Dios no es esa clase de Dios. Dios nos ama a nosotros los Bendito pecadores, Señor. y Cristo murió por nosotros porque nos ama, y Él no quiere que nosotros seamos fundidos en el pecado y destruidos. Él no quiere la muerte de nosotros los pecadores. Él quiere, y por eso envió a Jesús, ¿cierto? El Mesías a morir por nosotros para demostrarnos el tremendo valor que cada uno de nosotros tiene delante de su presencia. Bueno, hay una buena cantidad, pastor, de situaciones. Yo un tiempo, dice, me alejé del Señor y ahí hice cosas feas, fui infiel, y resulta que cuando volví al Señor esa culpa me acongojaba y me hacía sufrir mucho. La batalla está en mi mente día y noche, pero me daba vergüenza decirle al pastor. Pasó el tiempo y me alejé nuevamente, pero no volví a hacer cosas, pero esa culpa aún me acompañaba. Sentía que mi esposo no me merecía. Llegué muy mal a otra iglesia en donde me acogieron y aún estoy caminando, pero pero esa culpa seguía y no me atreví a contárselo a mis pastores. Un día una palabra poderosa me liberó y esos dardos de pensamientos de culpa se fueron. Gracias a Dios soy libre, pero mi duda es que aún tendría que contarle a mis pastores este tema. Yo creo que la persona ha delirado, ha sufrido, ha padecido. Yo creo que, por un lado, yo quisiera decirle, ojalá se desarrollen los vínculos de confianza adecuados con los pastores que ella tiene, como para poder compartir este tipo de cosas, como para poder hablar. Pero si no se llega a desarrollar esa clase de vínculo, el hablar permanentemente ante el Señor sobre la emocionalidad y lo que esté sintiendo, yo creo que una forma de bajarle, ¿cierto? Bajarle gradualmente la tensión a la mente. Porque yo creo que entre más hablamos con Dios y más transparentes somos, y somos lúcidos al explicar lo que estamos viviendo, ¿cierto? Con toda la con lujo de detalles. Con lujo de detalles. Él no se va a espantar. Claro, saquemos esa visión religiosa de nuestro Padre que está en los cielos. Él es nuestro papá. Él es el papá perfecto. Nosotros no tuvimos ese papá perfecto, pero sí lo tenemos en el Señor. Y ese papá perfecto siempre va a entender la dimensión emocional que nosotros estamos experimentando a la luz de nuestros fracasos. Y Él nos va a comprender y nos va a dar gracia en ese momento. Nos va a bendecir. Hemos superado tantos valles, tantos territorios por su amor y por su misericordia. Entonces las buenas noticias son esas, queridos hermanos y amigos. El Espíritu de Dios viene a nosotros para romper los impulsos de nuestra naturaleza humana y para consolarnos. Recuerden que Él es el consolador, ¿cierto? El consolador. Y el consolador, ¿qué es lo que hace? Consuela, pues. Consuela, ¿cierto? Nos anima, nos impulsa a seguir y avanzar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es todopoderosa, todo suficiente para quitar todo resquicio de pecado en nuestro interior. Amén. Oramos al Señor, pastor. Perfecto. Padre, te agradecemos en esta mañana la oportunidad de poder revelar tu gracia. Amén. De poder revelar la cruz de Cristo, de poder revelar el impacto de la cruz en nuestras vidas, el poder haber dejado allí nuestra naturaleza pecadora, el dejar allí nuestra alma con todos sus delirios y pecados, Señor, el saber, Dios, que nuestro yo, nuestro afán narcisista ha quedado clavado en la cruz y somos hoy, Dios, nuevas personas, habitamos como nuevos hombres en tu reino. Y Padre, podemos aguardar pacientemente la obra en nosotros que el Espíritu Santo está produciendo en cada uno de nosotros. El llegar a formarnos, a parecernos, el llegar a ser como Cristo Jesús fue. Gracias, Señor, por ese retrato que tú estás instaurando en nosotros. Amén. Padre, podemos sentir el martillo, Dios, podemos sentir, Dios, en nosotros el fluir de distintas herramientas gravitando en nuestra persona para que tu Hijo sea formado en cada uno de nosotros. Oramos por el perdón de pecados en los que han estado escuchando este programa. Sí, Señor. Que tengan confianza en la sangre de Cristo. Que tengan confianza en lo que el Hijo ya hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Señor,
por este programa y por nuestros hermanos. Gracias, Señor. Que experimenten el amor y la misericordia tuya. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aquel quien la buena